Imagínate esto. Es 1933. Miles de personas hacen cola durante horas solo para conseguir un trozo de pan. Los bancos están cerrando. Familias enteras pierden sus casas. Agricultores abandonan tierras convertidas en polvo. Y en las grandes ciudades de Estados Unidos, hombres que hace unos años llevaban traje y trabajaban en oficinas, ahora venden manzanas en la calle para sobrevivir. El país más rico del mundo estaba al borde del colapso. Y aquí aparece una pregunta que todavía hoy sigue siendo importante. ¿Cómo logró Estados Unidos salir de una crisis tan brutal? Mucha gente cree que fue simplemente gracias a la Segunda Guerra Mundial. Otros piensan que el gobierno empezó a regalar dinero y todo se solucionó. Pero la historia real del New Deal es mucho más compleja y mucho más interesante, porque el New Deal no fue solo un conjunto de leyes. Fue un intento desesperado de salvar una democracia que se estaba rompiendo desde dentro. Y lo más impactante es que muchas cosas que hoy consideramos normales, las pensiones, las ayudas sociales, la regulación bancaria o incluso la idea de que el Estado debe intervenir durante una crisis, nacieron o cambiaron radicalmente en ese momento. Hoy vamos a reconstruir esa historia juntos, no como una lista aburrida de medidas económicas, sino como una historia humana. Una historia de miedo, de decisiones difíciles y de un país intentando evitar el desastre. Para entender el New Deal, primero tenemos que viajar a los años 20, una época de jazz, coches nuevos, fiestas, radio y optimismo. Estados Unidos parecía imparable, las ciudades crecían, la bolsa subía sin parar, mucha gente creía que la riqueza nunca terminaría. Era como si el país entero estuviera viviendo dentro de una celebración infinita. Pero debajo de esa fachada brillante había problemas enormes. Los agricultores ya sufrían pobreza. Muchos trabajadores apenas ganaban lo suficiente para vivir. Los bancos prestaban dinero de forma irresponsable. Y millones de personas compraban acciones con dinero que ni siquiera tenían. Era un castillo construido sobre arena. Y entonces llegó 1929, el crack de Wall Street. En cuestión de días, fortunas enteras desaparecieron, bancos quebraron, empresas cerraron. El miedo se extendió por todo el país. Pero el verdadero desastre vino después, porque la economía empezó a paralizarse. La gente dejó de gastar dinero, las empresas empezaron a despedir trabajadores, los desempleados dejaron de comprar productos, y eso provocó todavía más despidos. Era un círculo vicioso, un agujero negro económico que parecía tragarse todo. Y aquí hay algo importante que muchas veces olvidamos. La Gran Depresión no fue solo una crisis económica. Para millones de personas parecía el fin del sistema. En Europa crecían los movimientos extremistas, fascismo, nazismo, dictaduras. Mucha gente dejó de confiar en la democracia porque sentían que el sistema había fallado. Y Estados Unidos empezaba a entrar en esa misma zona peligrosa. Había hambre, protestas, desesperación, familias enteras viviendo en chabolas improvisadas. Entonces apareció Franklin Delano Roosevelt. Y aquí ocurrió uno de los grandes giros de la historia. Roosevelt no prometió milagros, prometió acción. Cuando llegó al poder en 1933, el país estaba en pánico. Los bancos caían uno tras otro y la gente corría a sacar sus ahorros antes de perderlo todo. Imagina trabajar durante años, ahorrar cada moneda y descubrir de repente que tu banco ha desaparecido. Ese era el miedo cotidiano. Roosevelt entendió algo fundamental. Antes de arreglar la economía, tenía que recuperar la confianza de la población. Por eso tomó medidas rápidas. Cerró temporalmente los bancos para reorganizar el sistema financiero, creó nuevas regulaciones y empezó a hablar directamente a la población por radio. Sus discursos eran diferentes. No hablaba como un político lejano, hablaba como si estuviera sentado en el salón de tu casa. Y eso tuvo un impacto enorme, porque el New Deal no solo fue economía, también fue esperanza. El New Deal fue un gigantesco conjunto de programas y reformas creadas para intentar rescatar al país. Pero la idea central era sencilla y revolucionaria para la época. El gobierno debía intervenir para evitar el colapso social. Hoy puede parecernos normal, pero en aquel momento fue un cambio enorme. Estados Unidos tenía una tradición muy fuerte de dejar que el mercado actuara por sí solo. Roosevelt rompió parcialmente con esa idea. Y aquí está una de las claves más importantes. Roosevelt no quería destruir el capitalismo, quería salvarlo. El gobierno empezó a crear empleo masivo, se construyeron carreteras, puentes, presas, escuelas y parques nacionales. Millones de personas volvieron a trabajar,
Y eso no solo significaba dinero, significaba dignidad. Imagina pasar años sintiendo que ya no eres útil y de repente volver a tener un trabajo, un salario y una razón para levantarte cada mañana. Uno de los programas más famosos contrató a jóvenes para plantar árboles y trabajar en conservación ambiental. Otro empleó a millones de personas en obras públicas. Y aquí hay algo fascinante. Incluso artistas, escritores y músicos recibieron apoyo. Sí, en plena crisis económica el gobierno financió cultura, porque Roosevelt entendía algo muy profundo. Una sociedad no sobrevive solo alimentando cuerpos. También necesita esperanza. Mientras tanto, en el campo ocurría otra tragedia. El Dust Bowl. Una combinación de sequías y malas prácticas agrícolas convirtió enormes zonas del país en mares de polvo. Tormentas gigantes cubrían pueblos enteros, el cielo se oscurecía, familias abandonaban sus hogares porque la tierra ya no producía nada. Parecía una escena del fin del mundo. El gobierno intentó ayudar a los agricultores con subsidios y programas especiales. Pero aquí aparece un matiz importante. El New Deal no fue perfecto. Muchos afroamericanos siguieron sufriendo discriminación. Las mujeres encontraron barreras importantes, y no todas las ayudas llegaron igual a todo el mundo. Además, hubo enormes críticas políticas. Algunos empresarios acusaban a Roosevelt de querer convertir Estados Unidos en un país socialista. Otros desde la izquierda decían que las reformas no eran suficientes. El New Deal se convirtió en un campo de batalla político constante. Y aún así, cambió el país para siempre, porque una de las medidas más importantes fue la creación de la seguridad social. Antes de eso, muchísimas personas mayores terminaban en la pobreza absoluta cuando ya no podían trabajar. El New Deal creó pensiones y sistemas de protección social que transformaron la relación entre el ciudadano y el Estado. Por primera vez, millones de estadounidenses empezaron a pensar que el gobierno tenía cierta responsabilidad en proteger el bienestar básico de la población. Eso cambió la mentalidad del país, y sus efectos siguen presentes hoy. Ahora bien, aquí llega la gran pregunta. ¿Funcionó realmente el New Deal? La respuesta sigue generando debates. El New Deal no acabó completamente con la Gran Depresión. La economía mejoró y el desempleo bajó parcialmente, pero el gran impulso económico definitivo llegó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿significa eso que el New Deal fracasó? No exactamente, porque probablemente evitó algo peor. Posiblemente evitó el colapso total de la democracia estadounidense. Y eso cambia completamente la perspectiva. A veces en la historia no se trata de crear un mundo perfecto, se trata de impedir que el mundo se derrumbe. Y aquí es donde esta historia conecta con el presente. Porque cada vez que aparece una gran crisis económica, vuelve la misma pregunta. ¿Cuánto debe intervenir el Estado? La vimos durante la crisis de 2008, la vimos durante la pandemia, y seguimos viéndola hoy. Muchas respuestas modernas nacen directamente de las ideas desarrolladas durante el New Deal. Ayudas públicas, inversión estatal, programas de empleo, regulación bancaria. Todo eso tiene raíces profundas en los años 30. Por eso entender el New Deal no es solo estudiar historia americana, es entender cómo nació gran parte del mundo moderno. Y quizá esa sea la gran lección de toda esta historia. Las sociedades pueden sobrevivir a crisis enormes, pero necesitan instituciones capaces de actuar y personas dispuestas a imaginar soluciones nuevas. Así que la próxima vez que escuches hablar del New Deal, no lo veas solo como un paquete de reformas económicas. Míralo como una respuesta desesperada a una pregunta gigantesca. ¿Cómo salvas una democracia cuando millones de personas han dejado de creer en ella? Y quizá ahí esté el verdadero legado de Roosevelt. No prometió un mundo perfecto, no eliminó todos los problemas, pero consiguió algo fundamental: convencer a millones de personas de que el sistema todavía podía cambiar. Y eso, en momentos de crisis, puede ser más poderoso que cualquier discurso.